básicos para entender pues a qué viene este estudio y por qué estamos hablando de él hoy. Luego vamos a hacer una descripción del estudio, los métodos del análisis estadístico, los resultados, sus conclusiones, o sea, la conclusión de los autores, y luego un espacio breve como de, no sé, preguntas o si alguien quiere aportar algo, no sé. Y siguiente. Entonces, el objetivo del estudio IABP Shock 2 era demostrar si el uso de balón de contrapulsación aórtico, intraaórtico, servía, o sea, mejoraba la mortalidad en los pacientes que tuvieran choque cardiogénico secundario a un infarto agudo de miocardio. Pero para entender todo eso, si quieres darle la siguiente, hay que entender antes qué es un balón de contrapulsación intraaórtico, cómo funciona eso, con qué se come. Y para ejemplificarlo un poco más visual y de manera más didáctica, trajimos un video en donde esperamos que muy claro cómo funciona el balón y cuáles son sus objetivos. Si quieres darle el siguiente. Y ponemos el video. Igual si al final del video tiene alguna pregunta o algo, yo intentaré responderla. Solo me interrumpen y ya. Stabilize cardiac function. Let's return again to our cross-sectional view of the infarcted left ventricle, viewed from the patient's left side. The balloon pump is typically inserted via the left or right femoral artery in the groin, and then advanced into the upper aorta and positioned such that the end of the balloon is a couple of centimeters away from the origin of the left subclavian artery in the aortic arch. The balloon is capable of being inflated or deflated. During systole, the balloon is deflated. This creates suction within the aortic root, which draws blood into the aorta, increasing cardiac output and reducing the workload of the left ventricle. Cardiac output is increased, and so is flow to the coronary arteries. During diastole, the balloon is inflated. This creates positive pressure within the aorta, pushing blood back towards the left ventricle. Because the aortic valve is closed during diastole, the blood is pushed into the coronary arteries, further improving flow to the myocardium. The combination of improved coronary blood flow and increased cardiac output with decreased left ventricular workload is enough to stabilize many patients with myocardial infarction and cardiogenic shock. The inflation and deflation of the balloon pump is synchronized with the cardiac cycle via an external electronic module, which is typically attached to an electrocardiogram unit or a pressure transducer in the tip of the balloon. The synchronized inflation and deflation of the balloon pump is known as counterpulsation. Helium gas is used for inflation, as it has a low viscosity and moves rapidly through the extended tubing attached to the balloon. It is also less likely than air to embolize should the balloon rupture. It's important to note that the intra-aortic balloon pump is a temporary measure. It may be left in place for up to several days until other treatments have been utilized to improve the patient's cardiac condition.
Y bueno, ahí termina el video. El concepto básico que debe quedarnos claro es que el balón se infla mientras el corazón está en diástole y la válvula aórtica está cerrada. Y cuando hace eso, devuelve la sangre que está en la aorta hacia el ventrículo, aumentando la presión con la que fluye y por lo tanto mejorando la perfusión coronaria del corazón en diástole, que es en donde se da pues, el 90% de la perfusión del miocardio. Y en sístole, el balón se desinfla, creando un efecto de jet, o en inglés como un vacuum effect, que lo que hace es impulsar la sangre a través de la aorta, aumentando la poscarga y por lo tanto mejorando la función ventricular izquierda, aumentando también consecuentemente el gasto cardíaco. Si quieres, dale el siguiente, Andresito. Bueno, entonces el balón de contrapulsación no solo se ha utilizado en el infarto agudo de miocardio, sino en diferentes condiciones, que son las que les voy a contar acá. La primera es la falla cardíaca refractaria como puente a una terapia definitiva. Si bien el video bien explica que esta medida es temporal, mejora la función ventricular de los pacientes de manera temporal, y en el caso de los pacientes con falla cardíaca refractaria es un puente hasta que los médicos definen cuál va a ser la terapia definitiva de ese paciente. Es el mismo el caso de las arritmias ventriculares refractarias y se utiliza nuevamente como puente hacia una terapia definitiva. Se utiliza previo a la intervención coronaria percutánea catalogada como de alto riesgo en pacientes con infarto agudo de miocardio para descomprimirlos y estabilizarlos. También se utiliza en el shock cardiogénico, pero en el contexto no del infarto como tal, sino de las complicaciones mecánicas del infarto. Las dos que más se han estudiado, las dos complicaciones mecánicas en las que más se ha estudiado el balón de contrapulsación es cuando se generan defectos del septo ventricular y en la insuficiencia o regurgitación mitral. Y por último, en pacientes a los que se les realiza un bypass coronario, o por sus siglas en inglés, Coronary Artery Bypass Graft, y que a pesar de ello permanecen con una fracción de eyección reducida y por lo tanto un gasto cardíaco disminuido. Pero la indicación que nos reúne hoy es la de utilizar el balón de contrapulsación aórtica en pacientes que tienen diagnóstico de choque cardiogénico secundario a un infarto agudo de miocardio con elevación o sin elevación del ST. ¿Y por qué? Resulta que hasta el 2012, que fue cuando se realizó este estudio, las recomendaciones de las guías europeas de cardiología para el uso de este dispositivo eran de clase 1B, es decir, la información o la evidencia venía de reportes sistemáticos, de algunos metaanálisis, pero digamos que no había evidencia concreta o fuerte que le permitiera a los médicos decir, uso el balón de contrapulsación porque mejora la mortalidad de los pacientes. No, hasta este momento solo había un estudio que fue el estudio CHOC-1, el IABP CHOC-1, que estudió 45 pacientes para evaluar sus desenlaces, pero dentro de las conclusiones de ese estudio decían como no podemos extrapolar estos resultados, se necesita un estudio más grande que evalúe la veracidad de los datos que ese estudio encontró. Y esa fue la razón para que decidieran hacer ese ensayo clínico aleatorizado multicéntrico. Si quieres darle la siguiente. El balón de contrapulsación tiene unas contraindicaciones claras. La primera es la insuficiencia aórtica significativa, y significativa significa moderada a severa dentro de la escala de la Sociedad Europea de Ecocardiografía. La disección aórtica y el aneurisma aórtico son contraindicación también del uso de este dispositivo de asistencia. Los pacientes en sepsis tampoco se pueden llevar a balón de contrapulsación intraaórtico. Y la enfermedad arterial periférica severa es la otra contraindicación del uso de este dispositivo. Siguiente. Ahora sí, hablemos un poco del estudio. Entonces, ¿qué pacientes incluyeron en este estudio? ¿En quiénes podemos pensar cuando pensamos en el estudio IABP CHOC 2? En pacientes que tienen diagnóstico de choque cardiogénico y la causa de ese choque cardiogénico haya sido un infarto agudo de miocardio.
Es importante tener en cuenta que a todos los pacientes dentro de este estudio se les ofreció la mejor terapia hasta ahora avalada, que es la terapia revascularización temprana. Y esas se dividen pues, en dos procedimientos principalmente. El primero es la intervención coronaria percutánea y el segundo es el bypass coronario, pues coronary artery bypass graft, por sus siglas en inglés. Los criterios de exclusión, es decir, a quienes sacaron de este estudio o no admitieron, es a los pacientes que hubieran resucitado por más de 30 minutos, a pacientes que estuvieran en coma y además de eso tuvieran dilatación fija de las pupilas no inducida por medicamentos o por drogas, a los pacientes que tuvieran un diagnóstico agudo de enfermedad arterial periférica severa, de tromboembolismo pulmonar, de insuficiencia aórtica de grado 2. A los pacientes mayores de 90 años tampoco se les incluyó en este estudio y tampoco a los pacientes que tuvieran choque cardiogénico por otra causa que no fuera infarto agudo de miocardio. Por último, también excluyeron a los pacientes que por otro diagnóstico tuvieron una expectativa de vida menor a 6 meses. Siguiente. Entonces, ¿qué le hicieron a los pacientes? Primero, seleccionaron, finalmente fueron 600 pacientes a los que se estudiaron y los dividieron en dos grupos. La corte total fueron 600 y se dividieron en dos. 301 pacientes recibieron el tratamiento, que era una terapia de revascularización temprana, así fuera PCI o bypass coronario, asociada al uso de balón de contrapulsación, bien fuera antes o después del procedimiento, versus un grupo control que solo recibía la terapia de revascularización temprana. No hicieron diferenciación entre si, o sea, los pacientes puedan recibir el balón intraórtico o se les puede insertar antes de la revascularización o después. A partir de ello sacaron unas conclusiones que vamos a discutir ahorita. Y el balón de contrapulsión aórtica se mantuvo hasta lograr estabilidad hemodinámica. Siguiente. Se definió estabilidad hemodinámica como lograr mantener una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos sin requerimiento de soporte vasopresor o vasoactivo. Siguiente. Los desenlaces que midieron en estos pacientes se vieron en tres: los desenlaces primarios, los desenlaces secundarios y los desenlaces con respecto a seguridad. Los desenlaces primarios evaluaron la mortalidad a 30 días por cualquier causa, es decir, compararon si los pacientes se morían más o menos o no había diferencia en la tasa de muerte, si se utilizaba el balón de contrapulsación asociado a la terapia de revascularización temprana o no. Los desenlaces secundarios que midieron fue hacer un seguimiento seriado del lactato, también siguieron el aclaramiento de creatinina y los niveles de PCR durante la hospitalización de los pacientes. Para comparar la severidad de la enfermedad en estos pacientes, utilizaron el score SAPS-2, que incluye 17 variables y puntúa entre 0 y 163, y a mayor puntaje, pues mayor la severidad de la enfermedad. También midieron el tiempo en el que los pacientes lograban estabilización hemodinámica, el tiempo que requerían soporte vasopresor, si requerían o no ventilación mecánica y si sí la requerían, cuánto tiempo requerían la ventilación mecánica, el requerimiento o no de algún dispositivo de asistencia ventricular externa y si sí lo requerían, la duración del mismo. Y esos fueron los desenlaces secundarios. Y los desenlaces de seguridad fueron 4. El primero, el sangrado durante la estancia hospitalaria. Evaluaron si los pacientes desarrollaban complicaciones vasculares isquémicas que requirieran intervención quirúrgica. Evaluaron si los pacientes desarrollaban sepsis durante la hospitalización y si hacían un evento cerebrovascular, bien fuera isquémico o hemorrágico, durante la hospitalización. Siguiente. Los resultados del estudio fueron los que voy a describir a continuación, pero antes de eso, hablemos un poquito de las características de los pacientes. La mediana edad de estos pacientes fueron 70 años, los datos de ambos grupos son muy homogéneos. La mayoría de los pacientes fueron hombres y se encontraban la mayoría también en rango de obesidad, tenían un índice de masa corporal de 27.5 el grupo es de estudio y de 26.9 el grupo control. Siguiente. Tenían
riesgos, factores de riesgo cardiovasculares como los que se midieron fueron si tenían hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y si eran fumadores o no. La mayoría de los pacientes tenían hipertensión y aproximadamente la mitad de los pacientes tenían hipercolesterolemia y la incidencia de diabetes mellitus en este estudio fue el 35% en los pacientes como que recibieron el balón de contrapulsación y del 30% el grupo control que no lo recibía. Un 23% de los pacientes a los que se les puso se les insertó el balón de contrapulsación intraaórtico habían tenido un infarto agudo de miocardio previo y un 20% de los que no lo recibieron habían tenido un infarto agudo de miocardio previamente. El 13 y el 11% respectivamente de los pacientes tenían diagnóstico de enfermedad arterial periférica y aproximadamente al 19% de cada uno de los grupos se le había hecho previamente una intervención coronaria percutánea. Siguiente. Me parece súper importante, que tengan en cuenta que a todos los pacientes se les realizó una terapia de revascularización temprana porque es la mejor terapia disponible que tiene más evidencia para el tratamiento de infarto agudo de miocardio. Ahora sí, siguiente. Y los resultados con respecto al desenlace primario, que fue la mortalidad, fue que no hubo diferencias significativas entre el uso de balón de contrapulsación aórtico o no en los pacientes que tenían este diagnóstico. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que encontró este estudio es que sin importar si a los pacientes se les ponía o no el balón de contrapulsación intraaórtico, la tasa de mortalidad fue muy similar. Eso evidenciado, o no significativa, eso evidenciado por una P de 0.92, que lo que nos dice es que estos resultados o las diferencias que se pudieron encontrar no fueron estadísticamente significativas y por lo tanto no son clínicamente significativas. Siguiente. Sobre los desenlaces secundarios que se midieron en el estudio, en ninguno de ellos hubo una diferencia significativa. El único, digamos, criterio que ellos midieron que sí tuvo diferencias significativas fue el de la severidad de la enfermedad, pero eso solo pasó, o sea, las diferencias significativas se presentaron durante el día 2 y 3 de hospitalización. Es decir, cuando al paciente se le dio egreso, que fue en promedio en el día 4 de la hospitalización, los pacientes tenían el mismo score de severidad de la enfermedad. Hicieron posteriormente ajustaron esa mortalidad a diferentes comorbilidades o características de los pacientes, como el sexo, la edad, las comorbilidades que presentaron, y en ninguna de ellas se presentaron diferencias estadísticamente significativas. Es decir, si se ajustaban los resultados a una comorbilidad específica para que la conclusión futura pudiera ser como, hey, en los pacientes que antes habían tenido un infarto, el balón de contrapulsación aórtica sí sirve. No se pudo demostrar que hubieran diferencias importantes. Es decir, los pacientes, sin importar el sexo, la edad o las comorbilidades que se estudiaron en este ensayo clínico, se murieron con unas tasas muy similares. El siguiente. Las conclusiones del estudio son principalmente tres. La primera es que el uso del balón de contraposición aórtica versus la terapia de reperfusión temprana no reduce la mortalidad de los pacientes. Y lo importante de esto es que fue a corto plazo. Al final ellos discuten un poco que sería muy interesante evaluar la mortalidad de los pacientes a mediano y largo plazo, es decir, a 6 a 12 meses, para ver si el hecho de haber favorecido la función miocárdica de los pacientes durante la hospitalización puede tener una repercusión no a corto plazo, sino a largo plazo. Ellos ratifican en su discusión que lo más importante y lo que primero se tiene que tener en cuenta en los pacientes que hacen choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio es llevarlos a terapia de reperfusión temprana, es decir, a una PCI primaria o un bypass coronario, y resaltan que sigue siendo la piedra angular del manejo en los pacientes con este diagnóstico. Sin embargo, hoy en día algunos pacientes con choque cardiogénico secundario a infarto agudo de miocardio se siguen
tratando, además de con la terapia de reperfusión temprana, con balón de contrapulsación aórtica, porque tienen, por diferentes indicaciones, principalmente porque tienen mayor riesgo de hacer inestabilidad hemodinámica o porque tienen unos índices cardíacos de funcionamiento de función ventricular izquierda muy bajos y que se ven claramente beneficiados por una mejora en el gasto cardíaco por medio del balón de contrapulsación intraórtica. Esta se sigue utilizando, pero es más como medicina basada en la experiencia que en la evidencia. Hasta ahora no hay un estudio que haya demostrado que el balón de contraposición funcione para reducir la mortalidad de estos pacientes. Y bueno, ya esos eran el objetivo de esta charla, de discutir. No sé si alguien quiere decir algo o Juan Di. Hola Ori, ¿cómo estás? Ori, yo quería preguntar una cosa. Dime. ¿El uso de este balón no tendría cabida en esos pacientes que uno va a llevar o quiere llevar a terapia de reperfusión por, por ICP primaria, pero que por ejemplo tienen una enfermedad renal crónica, una falla renal aguda que contraindica el uso de contraste? ¿No podría ser o no sé cómo sea el procedimiento para Sí, poner un balón? Como sí en se el hace. sentido, si tiene alguna contraindicación, como en cuanto a creatinina, tasa de filtración. Si quieres, no sé si Ginny me puedes ayudar un poquito con eso. Gina es una súper residente de cuidado crítico que ahorita está en Shire y que me ayudó un poquito a preparar esta exposición. Em, Hola Ori, ¿cómo están? Buenas noches para Hola, Gina. todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya Ori me estaba presentando, mucho gusto. Yo soy residente de tercer año de cuidado intensivo y estuvimos revisando con Ori este tema para enfocarlo un poco hacia el tema de choque cardiogénico. Es prudente que sepan que el balón de contrapulsación aórtico es una terapia de soporte y quizás por eso, como ya lo describió muy bien, el desenlace que lo mide a él no es un desenlace de mortalidad porque se ha hecho como un soporte hemodinámico, pero no es para nada un manejo terapéutico de la causa que lo ha llevado a choque. En esa secuencia, los pacientes que son candidatos a llevar a balón de contrapulsación aórtico son pacientes que tienen choque cardiogénico, pero que van a un puente algo. Como también ella lo mencionaba, el paciente con síndrome coronario agudo es claro que su manejo no puede ser el balón, su manejo debe ser la PCI primaria o la revascularización del vaso culpable que le ha llevado a, pues, a esa condición clínica. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando llevamos a un paciente a balón de contrapulsación es garantizar una perfusión coronaria en tanto se resuelve la causa por la cual ese paciente llegó al choque. Y, y en esa secuencia se ha visto que el balón de contrapulsación aórtico, incluso en una condición que no sea indicada, puede aumentar la mortalidad, y es la razón por la cual desde las guías del año anterior la recomendación de su utilización pasó de ser 1B a 2B, casi 3, dependiendo del nivel de experticia que tenga cada persona o quien lo vaya a colocar. Lo que estabas diciendo tu compañero Ori en relación al paciente con enfermedad renal, digamos que no guarda del todo relación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos un balón de contrapulsación, accedemos usualmente por la arteria femoral. Llegamos hasta la emergencia de la arteria subclavia del lado izquierdo y ahí es el punto en donde vamos a dejar el balón. Ese balón se va a inflar con helio y se infla en la diástole y se desinfla en la sístole, esencialmente dirigido para favorecer la perfusión coronaria en la diástole y para reducir la poscarga durante la sístole. Eso en general va a aumentar el gasto cardíaco, pero no es solamente de perfusión renal, es perfusión coronaria, es perfusión cerebral, que derive del ventrículo izquierdo. Pero incluso si hacemos mal ese balón de contrapulsación y lo colocamos más abajo de lo que debe estar, puede generar por el contrario oclusión de la circulación renal y puede generar infarto renal y lesión renal aguda. Es decir, que incluso es una de las precauciones que debemos tener presentes a la hora de nosotros acceder o colocar el balón de contrapulsación. Algo que quería también comentarles es que ahora la tendencia es a colocar el balón antes de revascularizar. Eso se llama descomprimir el ventrículo,
o incluso cuando hay pacientes muy enfermos de causa de choque cardiogénico que son candidatos a terapias de circulación extracorpórea, como lo es el ECMO. Incluso el balón de contrapulsación se coloca al tiempo para tratar de descomprimir el ventrículo. Descomprimir, es decir, como les estaba explicando ahorita muy bien, tratar de que en la poscarga se desinfle para que el corazón no tenga que luchar frente a una poscarga tan alta. No sé si te contesté bien. Sí, doctora. Pero digamos que también ahí la duda sería, en esos pacientes que no tienen indicación de terapia de revascularización, por ejemplo, contraindicación de uso de contraste, que se les va a dar solamente manejo médico, pero que están inestables o que requieren soporte. En ese caso, no se debería poner el balón de contrapulsación. O sea, es más que todo en esos pacientes que por cierta razón no se puede hacer ICP primaria por contraindicación al contraste por ejemplo, solamente se le va a dar terapia médica, pero que aún así están inestables. ¿Cómo se manejarían esos pacientes? Digamos que ese escenario es un escenario realmente muy escaso porque si tú me describes a mí un paciente de choque cardiogénico, es un paciente agudo. Y partiendo de esa consideración de que está agudo, el eje se llama el HEART Team, que es todo el equipo de corazón, pues revalorar el cumplimiento de los criterios de definición de choque. Una vez sí se sabe que el índice cardíaco está inferior a 2 y que está comprometida la perfusión sistémica, tú debes pensar inmediatamente en la causa y nosotros por nuestra epidemiología la causa va a ser enfermedad cardiovascular derivada de enfermedad coronaria y luego otras no coronarias como lo es la miocarditis, por ejemplo, como lo es la enfermedad de Takotsubo, o sea, son otras. Pero como la principal es la enfermedad coronaria, es casi ineludible que el paciente vaya a ir a cateterismo. Aún si fuese renal, se resume el riesgo del requerimiento de diálisis porque se cree que es más el beneficio del cateterismo y de la revascularización que el riesgo de la nefropatía inducida por medio de contraste. Ahora, que si el paciente vaya a salir a diálisis, puede que sí lo salga, pero pues en ese escenario tan agudo y tan crítico, tú prefieres dar el beneficio de resolver la causa del choque, porque por más manejo médico que tú vayas a generar y balón que tú le vayas a generar, no vas a lograr revascularizar lo que llevó a ese paciente a estar en esa condición. Y si no logras hacer eso, pues ese paciente desafortunadamente no va a tener un buen desenlace. Gracias, doctora. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar pues es una pregunta rápida. ¿Por qué está contraindicado en sepsis el balón de contrapulsación? Bueno, ¿me recuerdas tu nombre? Qué pena. María Camila. Ay, bueno, María Camila, ¿cómo estás? Mm, Recuerda algo importante, el perfil de un choque cardiogénico es muy diferente al perfil de un choque distributivo. Si nosotros nos revolvemos a conocer las variantes o los perfiles hemodinámicos de choque desde el siglo XX, se sabe que cuando tú tienes un choque, tú lo puedes clasificar en un choque distributivo o en un choque cardiogénico, ¿cierto? O en un choque obstructivo o en un choque hipovolémico. Y los perfiles son muy diferentes. Posiblemente en los cuatro en algún momento va a estar hipotenso el paciente, pero la causa es diferente y el perfil de comportamiento es diferente. El choque distributivo se caracteriza por el ejemplo típico es la sepsis y la primera fase es hiperdinámica. Entonces, ahí el gasto cardíaco va a estar bien o incluso está aumentado, pero el problema es la resistencia vascular sistémica que está muy baja a causa de alguna noxa posiblemente infecciosa, bacteriana o viral que está haciendo que esa resistencia esté caída. En tanto que si tú lo comparas con el perfil de un choque cardiogénico, es un corazón vencido, en donde el gasto está bajo, el índice cardíaco está bajo, pero la resistencia está totalmente normal. Y la intención del balón de contrapulsación aórtica está dirigido a favorecer el corazón, no a reponer la resistencia vascular sistémica. Y es de allí la respuesta por la cual el balón de contrapulsación no se debe utilizar en pacientes en sepsis, porque esa no fue y no es la fisiopatología de su aplicación. Está dirigido esencialmente a restablecer la perfusión coronaria y a favorecer el volumen sistólico del corazón. Perfecto, muchas gracias.
¿Alguien más tiene alguna otra duda? Doctora Oriana Narváez, te felicito. O sea, No, muchas gracias por venir. Espero pues que se haya logrado el objetivo de generar curiosidad y quería pues como públicamente agradecer a la doctora Gina porque yo sé que está muy, 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 muy ocupada y sacó este espacio porque, no sé, porque es la mejor, es un sol. Muchas, muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Ori, no, muchas gracias a ti por la invitación. Me alegra que estén discutiendo estos temas que son de paciente críticamente enfermo. Realmente me da mucho, mucho agrado que lo estén tratando porque además lo van a ver dentro de su vida profesional. Entonces, en lo que yo pueda servirles o compartir lo poco que sé, estaré atenta. No, doctora, muchísimas gracias y por acá Enemigo, súper bienvenida. En serio. Esto es un crecimiento para todos increíble e importante. Entonces, mil gracias a todos los asistentes y nuevamente reitero, Oriana, muchísimas gracias, estuvo increíble, creo que salimos con muchas cosas nuevas. Entonces, pues nada, mil gracias. Gracias, chicos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a ambas, chao.